Desde hace tiempo tenía ganas de hacer un episodio hablando precisamente de cómo llevar una buena alimentación, pero sin, por así decirlo, agujerear nuestra economía diaria, o sea, hacer un agujero en el bolsillo debido al alto coste de ciertos productos o ciertos alimentos. Hoy os voy a contar más en concreto cómo comer bien con poco presupuesto, os voy a decir básicamente cómo se lo pauto a muchas personas, precisamente porque es algo muy sencillo de hacer. Muchas veces nos venden el típico alimento milagro o el típico producto que tenemos que comprar sí o sí. Normalmente suelen ser alimentos que son bastante exóticos, elevados de precio, muy costosos, que pensamos que tenemos que incluir en la alimentación porque sí o sí son necesarios para alimentarnos bien, de forma saludable, pero para nada es cierto. Así que nada, bienvenidos una semana más al podcast de Café y Hierros. Mi nombre es Iván Llamazares, me encontráis en mi web lifters.es, donde cada semana comparto más contenido acerca de entrenamiento para ganar músculo, perder grasa y en definitiva obtener una recomposición corporal. Así que por ahí tenéis un montón de contenido, os podéis apuntar a la newsletter e incluso os puedo echar una mano con vuestro entrenamiento. Os dejo el enlace en las notas del episodio. Y lo dicho, a ver, para comer bien lo podemos hacer de muchas formas diferentes. Es muy sencillo realmente. Pero es verdad que normalmente cuando hablamos, por ejemplo, en la calle de qué significa comer bien o cuánto cuesta comer bien, pues muchas veces tenemos la percepción de que comer bien como tal es algo caro. Es mucho más caro que, por ejemplo, alimentarse de forma poco saludable con productos ultraprocesados. Es cierto que hay ciertos productos ultraprocesados que son mucho más baratos, mucho más económicos que productos de calidad. Que por ejemplo, si nos vamos a alimentos nutritivos, que sí que deberían formar la base de nuestra alimentación. Pero también es verdad que tenemos opciones bastante económicas, saludables y con las cuales cualquier persona, cualquier familia se puede alimentar correctamente. Si por ejemplo hablamos de macronutrientes, los más caros evidentemente son tanto la proteína como la grasa. Carnes magras, pescados, huevos, lo que son el aceite de oliva, frutos secos, todo esto es verdad que tiene un precio bastante elevado en comparación con productos ultraprocesados de mala calidad con pocos nutrientes. Pero también es cierto que dependiendo de los objetivos que tengamos, pues podemos optar por una alimentación un poco más alta en carbohidratos y hay ciertos alimentos que cumplen sobradamente con un perfil de nutrientes bastante bueno y que son asequibles. Por ejemplo, si hablamos de hidratos de carbono, tenemos carbohidratos como el arroz, tenemos la avena, tenemos la patata, las legumbres, todas estas son bastante asequibles e incluso, por ejemplo, si somos personas deportistas que entrenamos frecuentemente y con intensidad, la pasta es un alimento que yo suelo incluir muy a menudo y que incluso suelo recomendar, aunque recomiende estas otras antes, por ejemplo, el arroz, avena, patatas, legumbres y todo esto. Pero la pasta también la podríamos incluir porque aunque tiene quizás un perfil nutricional un poco peor, si tenemos un gasto energético relativamente elevado, no va a hacer ningún mal. Entonces, en este caso, podríamos cubrir gran parte ya de la alimentación a base de esto. Yo, por ejemplo, como muchas legumbres en mi día a día porque me gustan, porque es un buen alimento, me aporta además bastante proteína y considero que el precio que tiene, si hablamos de legumbres en seco o incluso legumbres ya envasadas, en tarros, bueno, pues es un precio bastante asequible. Podemos comer de forma muy nutritiva por poco dinero. Si hablamos del arroz, de la avena o de la patata, pues más de lo mismo. Son alimentos que son muy asequibles, con una buena densidad nutricional y por lo tanto considero que deberían de ir sí o sí a la cesta de la compra. Luego, por ejemplo, si nos vamos a la proteína, que he comentado que es uno de los macros más caros, evidentemente, pues podemos optar por filetes de pescado congelado ya limpios o cortes magros de carnes como pollo y cerdo. También los huevos deberían de estar en esta lista y fuentes como las legumbres que he comentado antes, ya que nos aportan un perfil de proteína bastante bueno, evidentemente combinado con otras fuentes proteicas, bueno, pues va a ser bastante mejor, pero todo esto va a hacer que tengamos suficiente variedad en cuanto a la proteína y que tampoco repercuta tanto a nivel de presupuesto. Es decir, es verdad que los cortes magros de carnes como el pollo, el cerdo, no es lo más barato del mundo. Si lo comparamos con, por ejemplo, una bolsa de magdalenas o una bolsa de galletas, bueno, pues quizás esas otras opciones son más baratas, pero bueno, estamos comparando macros en sí. Yo no puedo comparar una barra de pan con, por ejemplo, un filete de pollo o un filete de ternera. Entonces, sabiendo que tenemos que consumir los tres macros, que tienen que estar balanceados y que tenemos que elegir buenas fuentes nutricionales de cada uno de ellos,
Para mí estas son sin duda bastante asequibles, como digo, dependiendo del bolsillo de cada uno tendrá que optar por una o por otra. Incluso tenemos opciones un poco más caras, pero bueno, aquí nos estamos centrando únicamente en cómo comer de forma saludable por poco dinero. Y los cortes magros de pollo, de por ejemplo cerdo, los filetes de pescado congelado que ya están limpios, que no necesitan hacer absolutamente nada, bueno, pues esto son sin duda buenísimas opciones que son relativamente baratas. Todo ha subido en los últimos años, eso es cierto, porque quizás hace 5 años podíamos encontrar estos mismos productos a un precio bastante menor, pero aún así, dentro de lo que podemos encontrar en cualquier supermercado, considero que son de las mejores opciones. Y luego en cuanto a la grasa, mi recomendación es no utilizar mucho aceite para freír, porque es cierto que hay personas que se quejan de que, oye, el aceite es caro, el aceite es necesario, porque yo, por ejemplo, utilizo el sartén y el aceite muchas veces al día, entonces consumo mucho aceite cada mes y ha subido un montón de precio. Vale, eso es cierto, pero cuando hablamos de alimentación saludable como tal, mi recomendación es optar por un tipo de cocinado un poco diferente. En este caso, si optamos por hacer esos filetes, esos cortes magros a la plancha, que podemos echar un poco de aceite, pero no mucho realmente, con esto lo primero que nos vamos a ahorrar dinero en cuanto al aceite que estamos utilizando para freír, porque además estamos dándole un uso que quizás no sea el mejor, y por otra parte podemos utilizar ese dinero para comprar un aceite de un poco mejor de calidad y utilizarlo en crudo, en ensaladas o incluso echarlo en la comida a modo de aderezo al final. Para mí esta es una de las mejores opciones, junto con por ejemplo frutos secos o ciertos lácteos, porque dentro de lo que cabe tienen un precio que no es muy alto. Es verdad que tenemos mucha variedad de frutos secos, unos pueden valer tranquilamente el doble que otros en cuanto al precio del kilo, pero si optamos, por ejemplo, por almendras, nueces, avellanas al natural, bueno, pues estas opciones para mí son las mejores y como tampoco representan un gran porcentaje en la dieta en cuanto a la grasa que consumimos, bueno, pues en realidad a nivel mensual no se llevan tanto presupuesto. Si, por ejemplo, hablamos de verduras, si hablamos de frutas, las verduras congeladas para mí suelen ser más asequibles y cómodas de preparar y las frutas de temporada suelen tener un precio más ajustado. Así que normalmente como recomiendo consumir verduras en al menos 2 comidas cada día, además de fruta, bueno, pues en este caso tenemos estas opciones que si no queremos irnos a la opción fresca de verduras, que quizás sea un poco más cara, bueno, pues tenemos estas bolsas preparadas que además nos ahorran un poco de tiempo. Y en cuanto a las frutas, no necesitamos irnos a esas opciones que son bastante más caras, que son quizás también más exóticas, que nos llaman más la atención, que muchas veces pensamos que es una fruta mucho mejor simplemente porque no se da aquí, donde nosotros vivimos, pero realmente tenemos opciones que son igualmente saludables y que por lo tanto deberían de ir prioritariamente en nuestra lista de la compra si lo que queremos es ahorrar un poco de dinero. Así que bueno, para llevar una buena alimentación, básicamente, yo lo que recomiendo a personas que no quieren gastarse mucho dinero es precisamente esto, optar por estas fuentes de proteína, de carbohidrato y de grasa y balancearlo todo para que, si somos personas que entrenamos fuerza, con objetivos un poco de hipertrofia, de ganar músculo, perder grasa, bueno, pues balanceemos la dieta un poco a favor de los carbohidratos, porque además nos puede ayudar en cuanto al rendimiento, y de esta manera, una alimentación que quizás puede parecer cara, que puede parecer poco accesible, resulta ser una opción más viable para muchas personas que quizás tienen un presupuesto algo más ajustado. Así que, bueno, estas son algunas ideas, evidentemente. Por supuesto, hay muchas más. Normalmente en lifters.es comparto más contenido acerca de todo esto, así que te puedes apuntar por ahí a la newsletter y cada semana recibirás un mail con más contenido de este tipo. Y nada más, espero que como cada episodio haya resultado interesante o de ayuda. Muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas, tanto en Spotify, Apple Podcast, allí donde me escuchéis. Me resultan un montón de ayuda y además me animan a seguir grabando este tipo de podcast. Y nada más por hoy. Nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. Que paséis buen día. Chao.